Bueno, hoy es Día de la Bandera, también se cumplen 200 años del Plan de Iguala y por esa razón estará el presidente de la República en Iguala, junto con el presidente de Argentina que está en visita oficial. Pero vamos a hablar de la bandera de México en este Día de la Bandera. Le agradezco mucho al doctor Moisés Guzmán Pérez, quien es coautor del libro Historia de la Bandera Mexicana 1325-2019, junto con el doctor Enrique Florescano, que nos acompañe en el programa. Él es doctor en Historia por la Universidad de la Sorbona de París y profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor Guzmán, gracias por estar con nosotros. Gracias, Beltrán. Buen día, muy amable por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de la bandera nacional. Comenzaría por preguntarle, la bandera trigarante, la bandera de las tres garantías que se dio a conocer en el contexto del plan de Iguala, es la primera bandera con los tres colores, el verde, el blanco y el rojo, que existió en la historia nacional. Sí, efectivamente es la primera bandera que presenta esos tres prismas, no en el orden como Ujú. conocemos actualmente a nuestra enseña patria, sino primero el blanco, luego el verde y finalmente el rojo. Esos prismas son los que posteriormente se van a fusionar con el escudo del águila mexicana y el nombre de bandera nacional que propuso la insurgencia Ujú. para que diera nacimiento a al primer pabellón nacional de México en la época independiente. ¿En qué momento se pasa de esta bandera de las tres garantías con los colores en el orden que nos acaba usted de describir a la bandera tricolor en el orden que la conocemos actualmente? Bueno, debo decir que en noviembre de 1821 hubo un decreto, una disposición que ordenaba que los colores de la bandera trigarante se pusieran en el siguiente orden: verde, blanco y rojo, Ujú. con la idea de que en el blanco quedara el escudo del águila coronada, Ujú. porque se pensaba en establecer un imperio. Posteriormente, durante el segundo Congreso Constituyente, después de la abdicación de Iturbide, hubo otro decreto en el que estipulaba que la bandera debía mantener los mismos colores, verde, blanco y rojo, pero con el águila sin corona, Ujú. porque ya no correspondía ni a la época ni al régimen político que acababa de concluir. Hay otra cosa interesante que mencionar al respecto. En nuestro caso, hubo un gran debate legislativo en ese año de 1823 para determinar cuáles debían de ser los colores de nuestra enseña nacional. Ujú. Hubo una propuesta por parte de Servando Teresa de Mier que defendía los colores albicelestes de la insurgencia, Ujú. pero por otro lado hubo otra propuesta de Faguaga que defendía los colores de la bandera trigarante, porque en ellos se sintetizaban dos valores fundamentales para el pueblo de México de entonces, que eran la defensa de la religión católica y la defensa de la independencia. Hubo el debate, hubo la votación y finalmente se determinó que los colores de la bandera nacional, del pabellón nacional Ujú. para el país, deberían de ser el verde, blanco y rojo. De otra manera, hubiéramos tenido una bandera albiceleste con colores muy parecidos en los tonos a los de Argentina, a los de Uruguay o Ujú. a los de varios países de Centroamérica. Que los utilizan por esa razón, digamos que tienen en común los países de Centroamérica, Argentina y Uruguay de usar esos colores por razones de la insurgencia. Eh, digamos que la influencia viene de más atrás, Ujú. porque los colores blanco y azul celeste nos remitían a tres referentes relativamente modernos del siglo XVIII. Tienen que ver primero con una cuestión católica de la Inmaculada Concepción de María. Ujú. Esos son los colores de la Inmaculada Concepción. Dos, tiene que ver con la orden de Carlos III,
que fue una orden creada en tiempos de este monarca, Ujú, y desde entonces los reyes usaban esa banda, una banda de colores blanco y azul celeste. Y por último, el blanco y el azul remitían al honor y la virtud. ujú. Entonces, estos elementos estaban muy presentes en la época de la independencia y se fusionaron, se conjugaron y se difundieron, adoptándose por el lado de la insurgencia como los colores Sí. de la bandera nacional. Vamos a ver que la mayor parte de las insignias insurgentes, salvo en los primeros años, van a Ujú. ser de estos colores, manteniendo el águila coronada en el centro como ¿Qué, escudo. qué influencia tuvo, si alguna, Italia en la adopción del verde, blanco y el rojo, mismos colores que tiene la bandera italiana? Ninguna, Ninguna. ninguna, porque esa bandera es muy posterior Ujú, a la bandera trigarante, ujú, ¿sí? Esto remite a elementos fundamentalmente de tipo religioso, que está sintetizado en las famosas virtudes teologales de, del, eh, de fe, esperanza y caridad. ujú. No olvidemos que en aquella época la sociedad novohispana era profundamente católica y era uno de sus valores fundamentales. Y el creador de esta bandera, Agustín de Iturbide, no lo era menos. Sí. En la correspondencia que envió a diversos personajes previo a la promulgación del Plan de Iguala para tratar de convencerlos de que se sumaran a su propuesta, Ujú. en varias ocasiones él asintió, ratificó que él era profundamente católico y que dejaría de existir Iturbide si no se defendía primero la religión, porque era un valor fundamental de la sociedad entonces. Hay que entender estos colores en esa perspectiva, Ujú. que nos remiten a blanco religión, verde independencia y rojo unión, que son las tres Las tres garantías que garantías. le iban a dar soporte a su movimiento, efectivamente. Doctor, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me puede esperar un momento y terminamos la conversación? Le agradezco mucho al doctor Moisés Guzmán Pérez, quien es coautor del libro Historia de la Bandera Mexicana, que me haya esperado en la línea. Doctor, entonces podríamos decir que un personaje tan polémico de la historia, al cual a veces se le ha querido pues sacar de la historia mexicana o hacerlo a un lado, marginarlo, me refiero a Agustín de Iturbide, es el padre de la bandera de México. Pues si debemos entender por paternidad a quien ordenó su creación, evidentemente que sí, Uh -huh. porque él expidió la orden circular para crear nuevos uniformes y nuevas insignias para ese ejército que nació en Iguala Uh -huh. el 2 de marzo de 1821 y que conforme transcurrieron los meses se van a ir creando nuevas divisiones, nuevas fuerzas militares que van a tener que acatarse a las disposiciones que había dado Agustín de Iturbide. Indudablemente sería él. La vida de Iturbide va unida a Iguala por el plan político Uh -huh. que dio a conocer en esta población hace 200 años y desde luego a las banderas que se van a ir elaborando conforme transcurra el movimiento. Es muy importante retomar algo que mencionabas, Pascal, en la parte inicial de esta entrevista, Uh -huh. de si él había, si esta bandera era la primera bandera tricolor que hemos tenido en nuestra historia, y reafirmo que sí, Uh -huh. porque se ha querido inclusive demeritar el logro de Iturbide de dejarnos, delegarnos esta bandera, diciendo que antes la insurgencia ya había utilizado banderas tricolores. Y esto no es cierto. No hay evidencias documentales serias, fundadas, Uh -huh. que demuestren que había ya banderas tricolores antes de la trigarante de 1821. Se habla de la famosa bandera Sierra, que es una bandera posterior, Uh de -huh. finales del siglo XIX, cuando menos. Se habla de estas banderas que fueron reconocidas
en Galveston, usadas por la insurgencia, por el corso insurgente, y desde luego de una bandera que le llaman Batallón Morelos, que no corresponde a la época de la independencia, sino a la de la Guerra de Reforma, en donde aparece en el centro, como escudo, una imagen de la Virgen de Guadalupe en la parte superior y en la parte inferior un águila republicana. Esas son tres banderas que en algún momento se dijo, se escribió al respecto, de que eran banderas tricolores y que por tanto Iturbide no tenía ningún mérito en haber ordenado que se hicieran esas banderas con esos prismas. Lo interesante es que la bandera tricolor sobrevive a la caída del imperio de Iturbide y pues es la que se queda finalmente como insignia nacional. Efectivamente, a lo largo de nuestra historia no ha habido debate por los colores, por los prismas. Lo que ha cambiado ha sido las características del escudo, que en algunas ocasiones, dependiendo del régimen político, puede ser un águila republicana con las alas extendidas, independientemente de que sea federalista o centralista, o puede ser un águila monárquica, como en el Segundo Imperio, en tiempos de Maximiliano de Habsburgo, o pueden ser representaciones del águila de una manera muy diversa, muy distinta, siempre en función de cada uno de los cuerpos armados que portaba ese estandarte. Porque debo decir algo que me parece importante, a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, la bandera fue un monopolio exclusivo del ejército, de las Fuerzas Armadas. No se utilizaba en ceremonias cívicas ciudadanas, sino hasta después del reglamento de 1934, que se pidió a través de un reglamento militar que este se trasladara a las escuelas de educación primaria, y es allí donde está el origen para nosotros como mexicanos de los honores a la bandera, del himno, del saludo, de la escolta, de la banda de guerra, etcétera, etcétera. Nuevamente, ¿Sí? ¿qué Pero año a lo fue largo esto? del siglo XIX. ¿Qué año fue esto? Esto es a partir del reglamento de 1934. 1934. De allí es un reglamento militar Sí. que prácticamente se traslada a las escuelas de educación primaria y se hacen los ajustes y adecuaciones pertinentes, ¿verdad? Conforme van pasando los años, se van haciendo, digamos, afinaciones, alineamientos, etcétera, y es por eso que nosotros hoy en las escuelas tenemos esa práctica cívica, ¿verdad? De homenaje a nuestros símbolos patrios. Lunes, el izamiento de bandera en la mañana, el arriamiento de bandera, inclusive contamos también ya a partir de esa legislación que se fue dando también a lo largo del siglo XIX y XX, pero sobre todo en el XX, la última ley es de 1983, época de Miguel de la Madrid Hurtado, en donde quedó estipulado en qué fechas debía izarse a toda asta o a media asta nuestra enseña nacional. Y entonces todo esto forma parte de una cultura cívica que hemos venido alimentando, cultivando, desarrollando desde mucho tiempo atrás. Después vendrá el Día de la Bandera. El Día de la Bandera que se termina de establecer, de instituir, en febrero de 1940. Pues qué interesante. Antes, qué interesante, doctor. De verdad, el tiempo de radio, desgraciadamente, es muy breve. Podríamos hablar mucho más, pero esto que nos ha comentado es realmente muy interesante para la comprensión de la historia de nuestra bandera. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, doctor. Yo agradezco mucho su invitación, muy amable. Un saludo a todos y los invitamos a leer la obra. La obra es Historia de la Bandera Mexicana del doctor Moisés Guzmán Pérez y el doctor Enrique Flores Cano.